tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de la responsabilidad ética que tienen todos los gobiernos frente a una pandemia como el COVID-19. Salvo cuando se declara un estado de excepción y los ciudadanos pierden momentáneamente sus garantías constitucionales, cada persona también comparte esta responsabilidad. Por ejemplo, con el uso de cubrebocas y el respeto a la sana distancia, cumplimos en lo individual lo que nos corresponde para evitar el contagio en espacios públicos. Dentro de la misma libertad que todos tenemos constitucionalmente, que tenemos derecho a la libertad, también tenemos obligaciones. Sobre todo, la conciencia cívica, conciencia es darte cuenta de hacer lo necesario para poder vivir en comunidad. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud es la institución que dicta las normas que deben seguirse para hacer frente a la pandemia del COVID-19. A su vez, cada país también tiene la libertad de implementar sus propios lineamientos en los que es lo que acabamos llamando políticas públicas de salud. ¿Cómo enfrentas una pandemia, por ejemplo? Estas políticas ya existen, pero cuando ocurre un evento como esta pandemia, se modifican para evitar en lo posible el grado de impacto para la población. Ahora, ¿qué pasa cuando un gobierno no sigue las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y sus políticas públicas son contraproducentes para los ciudadanos? Bueno, en estos casos, porque hay una constitución que nos rige, estamos hablando de una falta de ética muy grave. Porque el costo económico es brutal. Hay un costo económico, pero también, y lo más importante, un costo de vidas humanas que tú estás dejando morir. Porque además hay una campaña de no vayas a llegar luego al hospital, mejor quédate en casa. Entonces, pues eso empeora las estadísticas porque no sabemos cuántos están muriendo en casa. Así de sencillo. El que va a saber es el que entierra o el que crema. Ese es el que va a saber las estadísticas reales de este país. Punto. La pandemia del SIDA, por ejemplo, que inició en 1981, tuvo una reacción del gobierno de Estados Unidos que ejemplifica también una terrible falta de ética en la historia del mundo. Ronald Reagan era presidente en ese entonces de Estados Unidos y tardó 6 años en pronunciar la palabra SIDA en un discurso público. Los casos se multiplicaron y se habló del contagio vía sexual. Una de las primeras recomendaciones de los especialistas fue cerrar los espacios de encuentros sexuales. Sin embargo, el gobierno estadounidense no hizo caso. Incluso se negaron a otorgar un presupuesto especial para investigar y prevenir el contagio. Y resulta que entre 1981, cuando inició, y 1987, cuando Ronald Reagan habló en un discurso público con la palabra SIDA, había ya más de 47,000 casos en Estados Unidos. 71,000 contagios en el mundo. En cuanto a la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud recomendó realizar pruebas para detectar el número de contagios y así poder implementar estrategias eficaces. Sin embargo, el gobierno mexicano decidió implementar el modelo Centinela, mismo que se utilizó en el año 2006 para la pandemia de influenza. Bueno, la influenza nunca salió de México. Para entenderlo en palabras más sencillas, no puedes aplicar lo mismo, porque no brotó en México, llegó a México. Entonces, aquí es un tema, porque lo mismo pasa con el asunto del cubrebocas. Hugo López-Gatell, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se negaron a utilizar durante meses
el cubrebocas o limpiarse con gel. Se negaron públicamente. Las cifras que ha dado Hugo López-Gatell, tanto de contagios como de muertes a causa del COVID, han sido desmentidas por varios gobernadores que sí recurrieron a las pruebas. Esto indica que las políticas públicas del gobierno federal no han sido acertadas en lo absoluto, como la prueba que tenemos, pues claro, que México se encuentra en tercer lugar, ¿no? Y ahora no octavo, está en los primeros lugares de contagio mundial. Frente a esto es una falta de ética del gobierno. La ética no debe de ser cuestionada en un gobierno que supuestamente es anticorrupción y no es ético, aguas. Es un discurso brutal. Es criminal, ¿eh? Porque por falta de ética tú permites que muera la gente. Ay, óyeme. Sí, a lo mejor no tenemos los mejores sistemas de salud, eso es un hecho. Pero no te haces de la vista gorda y no tratas de tapar el sol con un dedo. Dices, puedo tanto, ayúdenme empresarios con lo demás, pero estás pateando a los empresarios, estás pateando a las instituciones médicas, estás pateando a los doctores, estás pateando a todo un sistema de salud, al sistema económico y además falto de ética. ¡Ay! Eso es un crimen de Estado, ¿eh? No lo dice Fernanda Familiar, lo dice la Constitución. Entonces, ¿tú crees? Yo sí lo creo, ¿eh? Que esto debe de tener consecuencias judiciales, o sea, consecuencias por ley. Yo sí lo creo. Cuando todo pase y las verdaderas cifras de muertos salgan públicamente, que esas las van a saber las funerarias, ¿eh? Donde las funerarias, y miren, hay una bien importante, López, García López. Esa es la funeraria en México. Donde García López diga, foco rojo, no son tantos, yo he tenido tantos, aguas, aguas. Porque eso es penado, es un crimen de Estado. De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda?